Muy buenos días, ya casi tardes para todos. Yo soy Francisco Javier Díaz, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y investigador del grupo Inmunovirología de la misma universidad. En esta charla les voy a compartir brevemente lo que han sido los últimos meses de nuestro trabajo relacionado con el coronavirus en la ciudad de Medellín, algunas de las aventuras que hemos vivido durante este tiempo que han sido bastante singular y bastante movido para nosotros. Brevemente voy a recapitular, voy a resumir algunas de las actividades que nos han ocupado, que son introductorias para los dos trabajos que quiero compartirles hoy. Uno de mayor trascendencia, digamos, práctica, que tiene que ver con el diagnóstico de infección y diagnóstico de contagiosidad del virus, y otro un poco más teórico sobre los linajes del coronavirus que circulan acá en Medellín. Esta es una figura que nos muestra cómo ha sido la frecuencia de infecciones por coronavirus en Colombia en los últimos 16 meses. Recordemos que aquí en marzo del año pasado nos dieron la noticia de que ya el coronavirus había llegado entre nosotros, y ven ustedes cómo ha sido pues la incidencia de la enfermedad. Actualmente vamos en una fase de descenso, lo cual no quiere decir que ya estamos saliendo del problema. Yo creo que todavía vamos a tener varios picos epidémicos como ese. Recordemos un poco de esos primeros días. Aquí está la noticia cuando nos daban esa buena nueva de que ya el virus había llegado a Colombia y que teníamos que mantener la calma porque había problemas muy serios, como que no teníamos suficientes reactivos ni suficientes laboratorios diagnósticos disponibles para esa labor tan elemental y fundamental como lo es el diagnóstico pues, del laboratorio de la infección. Por esos mismos días, pues, el gobierno lanzó un pedido a las universidades que tenían algún desarrollo tecnológico hacia las pruebas moleculares que pudieran aportar hacia al diagnóstico de la enfermedad, para ayudar pues, a los laboratorios de salud pública y laboratorios clínicos en general con el diagnóstico de la enfermedad. Y a partir de eso, pues, el rector de la Universidad de Antioquia y todo su equipo lanzó una iniciativa que llama La Universidad Responde al COVID, y casi sin consultarnos se comprometió pues, de que la universidad iba a ayudar a las autoridades de salud a afrontar este problemita tan serio que se nos venía encima. Entonces nosotros, estando en el grupo Inmunovirología, por aquello de lo del virus, pues obviamente no podíamos hacernos los de la vista gorda, y nos tocó empezar a pensar cómo podíamos ayudar al país y a la ciudad a controlar esta amenaza que se nos venía encima. La respuesta más obvia era obviamente lo de las pruebas diagnósticas, por el hecho de que requieren pues, un equipamiento y un entrenamiento que no todos los laboratorios lo podían hacer en ese momento. Y también nos vino a la mente pues, que debíamos dejar algo de investigación que pudiera tener alguna trascendencia local. Voy a empezar primero con esa parte de investigación muy brevemente, y luego pasaremos a lo del diagnóstico. Lo primero que se me vino a mí a la cabeza en una situación como esa, y como yo soy un virólogo de formación tradicional de los del siglo pasado, es que había que aislar el virus, porque ese es como el principio de muchas de las recursos que se pueden utilizar para entender mejor la enfermedad, desde muchos aspectos epidemiológico, clínico y demás. Entonces nos abocamos al desafío de aislar el virus en cultivo celular, algo que no muchos laboratorios pueden hacer aquí en nuestro medio, y con la buena suerte que al primer intento lo logramos. Y ustedes ven ahí las fotos originales del primer aislamiento en el lado derecho, las células deformadas por efecto del virus que aislamos a partir de un aspirado nasofaríngeo de algún paciente,
y no solamente pues vimos el cambio morfológico en las células, sino que utilizando el suero del mismo paciente y un conjugado fluorescente, como de los que le hablaba la profesora Sofía en la charla anterior, hicimos una inmunofluorescencia indirecta que nos permitió confirmar de que estábamos en presencia del mismísimo SARS coronavirus 2. Ya una vez lo teníamos aislado, pues podíamos empezar a hacer cositas con él. Una de las primeras fue tratar de mirarle la cara de frente. Entonces, para eso recurrimos a la unidad de microscopía electrónica de la universidad y logramos fotografiar el virus, tanto por microscopía electrónica de transmisión. Ustedes ven acá, las partículas tienen un tamaño alrededor de 100-120 nanómetros, que es el esperado para este virus, y luego por microscopía electrónica de barrido, igual tamaño a estas pequeñas esferitas que van saliendo de las células del cultivo celular. Bueno, eso era como para estar más seguros de que sí teníamos el virus. También hicimos pues otra técnica de la virología clásica, que es lo que llamamos el plaqueo, o sea, la observación de la presencia de estos pequeños puntos blancos en las células cultivadas con medio sólido, para poder contarlo, porque en la virología, como en todas las ciencias, la parte pues de cuantificación es fundamental. Y esta pues nos sirvió entre otras cosas para poder montar otra técnica que en ese momento pensábamos que nos podría servir mucho, dado que no había en ese momento otros recursos de pruebas de anticuerpos en la ciudad, que fue la técnica de neutralización. Y de hecho pues la montamos y ya tenemos la prueba activa y varios proyectos de investigación en marcha con esta prueba. Proyectos que no los voy a mencionar en esta charla porque pues no puedo hablar de todo lo que hemos hecho, nos pasaría mucho el tiempo, entonces voy a centrarme en otros aspectos. Primero pues el diagnóstico. Esta figura, aunque ya es un poco actualizada, de todas maneras nos da una idea de lo que rápidamente se fue clarificando, y era que el virus se podía detectar en las secreciones nasofaríngeas desde varios días, unos pocos días antes del comienzo de la enfermedad, por la técnica del PCR en tiempo real, y que por esta técnica el virus persistía en estas secreciones nasales durante 4, 6, 8 semanas. Las pruebas de anticuerpos rápidamente mostraron que no se hacían positivas, sino a la segunda, entre 8 y 15 días después del comienzo de la enfermedad, lo cual limitaba pues su utilidad. Pero teníamos otra prueba que era la de antígeno, que tiene una cinética como la que ustedes pueden ver en la figura, que nos pareció interesante, aunque sabíamos de entrada pues que este tipo de técnicas tienen ciertas limitaciones cuando se comparan frente a las técnicas de tipo molecular. Entonces lo primero fue pues montar la prueba de RT-PCR en tiempo real para el SARS coronavirus, que produce un resultado como el que ustedes ven en la figura. Y aquí hay que recordar algunas de las características de estas pruebas de PCR, y es que ellas tienen una cinética muy particular, puesto que independientemente de la concentración del analito, en este caso el RNA viral, en la muestra, pues el resultado final o la intensidad final de la señal es prácticamente la misma. Sin embargo, si uno hace la prueba en tiempo real, mirando cómo va reaccionando o cómo va apareciendo la reacción en el tiempo, uno sí puede discriminar o estimar la cantidad de genomas virales en la muestra, mirando en qué momento esta curva se eleva. Si lo hace tempranamente, tendrá mucha concentración de virus, y lo hace tardíamente menos. Entonces, para eso pues se utiliza una medida que es el CT, o el umbral el ciclo umbral, es aquel en el cual es el número de ciclos de multiplicación o de amplificación de la prueba, a partir de la cual ya empieza a observarse este crecimiento exponencial de la muestra. Eso vale la pena recordarlo, porque es una de las ventajas de la prueba de PCR en tiempo real sobre las pruebas moleculares más tradicionales, como el PCR de punto final o las pruebas de hibridación y otras. Y esa es pues, precisamente que es una prueba cuantitativa. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, en nuestro medio
aparentemente se normatizó que la prueba se iba a reportar en forma cualitativa, simplemente positiva o negativa, como si fuera una prueba de embarazo, como si uno no pudiera estar más infectado o menos infectado, y por consiguiente ser más infeccioso o menos infeccioso, lo cual creo yo que es un error grave que cometimos, o que se cometió por lo menos entre nosotros. Recordemos que estas pruebas de PCR en tiempo real son altamente sensibles y específicas, que se pueden realizar en casi que cualquier tipo de prueba, en casi que cualquier tipo de muestra, por ejemplo, en la muestra nasofaríngea, en la saliva, en los tejidos, en el esputo, en la materia fecal, etcétera. Aunque no todas pues, son óptimas, obviamente, la óptima es la muestra nasofaríngea. Sabemos que se hace positiva desde antes del comienzo de la enfermedad y persiste positiva durante varias semanas después del comienzo, después de la finalización del cuadro clínico, lo cual puede ser ventajoso en estos contextos o puede ser muy desventajoso, porque la positividad persiste aunque el paciente ya no sea contagioso. Y este es un punto en el que hago énfasis porque tiene que ver con el trabajo que estoy mostrando. Y también pues tiene otro problema que ya se ha demostrado, que las mutaciones del virus eventualmente pueden hacer que una prueba de PCR bien diseñada y todo pues deje de funcionar en algún momento. La alternativa era la prueba de detección de antígeno, que se puede hacer por varias formas, pero básicamente pues la que más usamos es la prueba rápida por metodología de inmunocromatografía, que detecta el antígeno de la nucleocápside del virus y que tiene una lectura visual en estas rayitas pues que uno las puede ver a simple vista, y que tiene precisamente uno de los problemas, y es que la intensidad de la banda o de la línea puede variar, y en algunos casos como este, por ejemplo, es difícil decir si hay ahí o no una banda presente. Resumiendo las características de la prueba de antígeno, ya tienen una ejecución rápida y sencilla, no requiere mucho entrenamiento, no requiere instrumentación, no requiere montar muestras de control positivo y negativo, y es menos costosa que la RT-PCR, más o menos vale una tercera parte o la mitad de lo que vale una RT-PCR. Las desventajas es bastante menos sensible, la lectura subjetiva que ya mostré, y lo otro es que las pruebas comerciales de este tipo tienen una calidad muy variable. Volviendo al comportamiento de las pruebas, hay otro punto que nos interesó mucho, y es que a medida que se fue estudiando la enfermedad, se dieron cuenta los investigadores de que no todas las personas que tenían una prueba de PCR positiva eran contagiosas. Ustedes recuerdan en los primeros días en los que todos trabajábamos con el sentido común y dábamos algunos pasos de ciego, pues se recomendó que para dar de alta a un paciente hospitalizado o un paciente en aislamiento en la casa, se debían tener al menos 2 pruebas de PCR negativos antes de suspender el aislamiento, cosa que rápidamente se vio que era innecesaria e inconveniente, y se cambió simplemente por un periodo de tiempo que inicialmente fue de 14 días, después de 10 días, algunos países incluso 7 días después del comienzo de los síntomas. Pero nosotros mirando pues el periodo que se iba estableciendo de transmisibilidad de la enfermedad, que se da desde pocos días antes del comienzo de los síntomas hasta una semana, un poquito más de una semana, veíamos que este periodo coincide muy precisamente con el periodo de positividad de la prueba de antígeno, y esto nos permitió formular esta hipótesis. La hipótesis era: la prueba de antígeno para el SARS-CoV-2 puede ser un buen marcador de contagiosidad, y en este aspecto específico de la contagiosidad, eventualmente incluso mejor que la PCR cualitativa, tal como se hacía en Colombia. Entonces, iniciamos este trabajo, evaluación de una prueba de antígeno para predecir infección y para predecir sobre todo contagiosidad de la infección. Básicamente a partir de 282 personas que o eran casos clínicos sospechosos o contactos de personas confirmadas, tomamos 306 aspirados nasofaríngeos, los cuales procesamos la RT-PCR, la prueba de antígeno y el aislamiento viral. O sea, este fue el primer uso que le dimos a ese desarrollo del aislamiento de virus en cultivo celular. Entonces, partimos de que la RT-PCR, por ser la prueba más sensible y específica que disponíamos y la prueba que estaba estandarizada, nos serviría como prueba de estándar de oro para evaluar el potencial diagnóstico de la prueba de antígeno. Y el aislamiento, por ser la única prueba que puede
demostrar presencia de virus infeccioso en la muestra nos serviría como prueba de oro para evaluar la capacidad de la prueba de antígeno para detectar infecciosidad o transmisibilidad del virus en la muestra del paciente. La prueba evaluada fue esta de estándar Q COVID-19 antígeno de SD Biosensor, que fue la primera licenciada en Colombia. No por ninguna otra razón escogimos esta, y básicamente los resultados, para ir al grano, son los siguientes. Primero comparamos o evaluamos la capacidad diagnóstica de la prueba de antígeno. Entonces, para eso utilizamos pues como estándar oro la prueba de PCR, y encontramos pues que la prueba tenía de antígeno una baja sensibilidad, más baja de la que reportaba, por ejemplo, el estudio del Instituto Nacional de Salud, pero una excelente especificidad. O sea, no había falsos positivos, lo cual generaba que el valor predictivo positivo era del 100% en nuestro estudio, lo cual, pues, por lo menos desde el punto de vista práctico, tiene una importancia, y es que una prueba con prueba de antígeno en principio no requiere confirmación. En cambio, un paciente con una prueba negativa, obviamente, pues, todavía no se puede descartar la enfermedad. La concordancia más bien baja, o sea que, pues, teniendo un aspecto bueno del alto valor predictivo positivo, pues no era una prueba óptima como diagnóstico. El segundo punto, que era el que más nos interesaba: qué tan buena es la prueba de antígeno para ver si un paciente es o no es contagioso. Nuevamente, pues recordemos, aquí el estándar de oro es el cultivo viral, y la prueba de antígeno es la prueba que se está probando, y con esto encontramos una sensibilidad del 96% y una especificidad del 91%, que son valores todos buenos. El valor predictivo positivo 70.8, pero sobre todo este valor nos parece muy interesante, más del 99% de valor predictivo negativo. Esto se interpretaría como que una persona que tiene una prueba de antígeno que es negativa tiene una altísima probabilidad, mayor del 99%, de no ser contagioso o no ser transmisible. Y obviamente eso tiene una implicación importante desde el punto de vista práctico en salud pública, que la vamos a mencionar al final. También miramos, ya que teníamos todos los datos, qué tan bueno es el PCR para diagnosticar contagiosidad y para compararlo obviamente con la prueba de antígeno. Y aquí, pues, en cuanto a sensibilidad, el PCR se comporta mejor que la prueba de antígeno, pero en especificidad se comporta mucho menos bien. Entonces, una prueba PCR positiva para coronavirus como predictor de infecciosidad solamente tiene un valor del 30%. O sea que la mayoría de las personas con PCR positivo no son contagiosas. Miramos otro punto que se podría tomar de los datos, que es mirar cuál es el nivel cuantitativo de la PCR que correlaciona con infecciosidad o con no infecciosidad. Y encontramos, por medio de este análisis de curva ROC, que el punto mejor para trazar como una especie de umbral sería el ciclo 18.1, es el valor de CT que mejor separa entre contagiosos y no contagiosos, pero en un contexto práctico en el cual lo que queremos es asegurar que una persona que tiene una prueba con determinado resultado no es contagiosa, o sea, puede, digamos, viajar en un avión o puede levantarse su aislamiento, es mejor no el valor óptimo de diagnóstico, sino el valor máximo al cual se encuentra la infecciosidad. Y vimos que por encima de 25, ningún paciente con CT por encima de 25 resultó positivo por cultivo. Recuerden que el CT es a la inversa: mientras más bajito es más fuerte, y mientras más alto menos cantidad de RNA. Entonces, de estas mediciones concluimos lo siguiente: la prueba de antígeno tiene una baja sensibilidad, no hay duda, pero una buena especificidad. Por consiguiente, los resultados positivos son confiables y no necesitan confirmación. La segunda es que la prueba de antígeno correlaciona bastante bien con la contagiosidad o con la transmisibilidad de la infección, y por lo tanto es útil para efectos de tamizaje en circunstancias como pacientes que van a hacer un viaje en avión, o que van a asistir a un evento masivo, o que están en aislamiento y se quiere ver si ya se puede suspender el aislamiento o la hospitalización, etc.
Esa creo que es una aplicación interesante de la prueba de antígeno que complementa la RT-PCR. No estoy diciendo que la sustituye, sino que la puede complementar para el contexto de cuando queremos excluir las personas contagiosas. Y por último, que la RT-PCR cuantitativa, no cualitativa, como se reporta en la mayor parte de nuestras instituciones, la PCR cuantitativa también permite hacer pues, una buena distinción entre contagiosos y no contagiosos, y que si utilizamos el valor de corte de 25, podemos decir con cierto grado de confianza de que personas que tengan un CT por encima de 25 ya no son contagiosos y podemos, digamos, autorizarlos para entrar a algún lugar o para suspender su aislamiento. Este es pues, el trabajo de evaluación de la prueba de antígeno que muy pronto pues, estará publicado y ustedes lo podrán leer con más detalle. En la última parte de la charla vamos a hablar de otro trabajito que hemos venido haciendo. Este sí pues está muy inicial, por eso pongo ahí que es una mirada preliminar y es lo que venimos haciendo con las famosas variantes del virus, o sea, la parte, digamos, de epidemiología molecular de la infección. Recordemos pues que el SARS-CoV-2 es un virus RNA y como tal un virus de variación rápida o de evolución rápida, que desde que surgió a finales del año 2019 ha tenido una gran diversificación. De hecho, la cepa original, que estaba pues allá en la China en diciembre del año 2019, ya no se detecta en ninguna parte del mundo. Ha sido completamente desplazada por sus variantes. La primera variante de gran importancia fue la que sale aquí como 20A, que en otra nomenclatura le llaman B1, que fue la que dio origen a todos los linajes que circulan en este momento. Esta variante en B1 surgió en Europa a comienzos del 2020 y rápidamente desplazó a todas las demás variantes que se estaban creando, y a partir de ella se quedó pues esta otra variante y de la cual derivan las variantes alfa, gamma, teta y lambda, y esta otra de la cual derivan beta, epsilon, iota, y aquí por otro lado independientes estas demás variantes que hoy en día pues se denominan con esas letras griegas. De todas estas pues han ido surgiendo una tras otra, han tenido diferente penetración, digamos, en la población. Durante mucho tiempo parecía que la variante alfa, o la variante británica, iba a ser la que iba a dominar el panorama, pero si ustedes miran acá lo que ha ocurrido en estos últimos meses de junio y julio, es la variante Delta, identificada a finales del año pasado en la India. Por aquí ya por aquí estaba presente, y miren cómo se ha amplificado de una forma bárbara, y en la actualidad, según pude actualizar hoy en este sitio NextStrain, en la actualidad el 73% de las cepas que se tipifican en el mundo son variante Delta, o sea que incluso se corre el riesgo pues que esta variante Delta desplace a todas las demás y termine siendo pues la única, lo que en evolución se llama un cuello de botella evolutivo. Obviamente pues esto no es simplemente una diversión biológica evolutiva, aunque para mí sí lo es, pero además de eso tiene consecuencias potenciales como que las variantes pueden tener mayores tasas de transmisión, mayor o menor, realmente menor eficacia en las pruebas diagnósticas, pues si las mutaciones se dan en los puntos donde se adhieren las sondas y los primers, pueden generar disminución a la susceptibilidad del virus a las terapias con anticuerpos monoclonales o con sueros convalecientes que se usan en algunas partes del mundo, creo que aquí no. Y lo más preocupante es que estos virus pueden tener evasión de la inmunidad que generen las vacunas o las que generen las inmunidades previas. Me faltó aquí una, acabo de caer en cuenta, que es que también pueden tener una mayor virulencia, y de hecho pues se ha comprobado que así ocurre con algunas de estas variantes. Entonces lo que hicimos fue inicialmente, como les digo, es una línea de investigación que apenas estamos empezando. Clasificamos 24 aislados del SARS-CoV-2. Esto es otra aplicación del aislamiento, porque aunque uno puede hacer la clasificación a partir de la muestra, es mucho más eficaz si se hace a partir del aislado.
Y esto es lo que encontramos en ese árbol filogenético, que todavía es un árbol un poco incompleto, pero que ahí lo iremos mejorando. Ustedes pueden ver que encontramos en Medellín, en muestras casi todas ellas del primer semestre de este año, encontramos que hay al menos 6 linajes circulantes. Aquí está el aislamiento que hicimos el año pasado en abril, que es muy parecido a la cepa original de Wuhan, pero aquí vemos que tenemos la variante alfa británica, no teníamos ni una sola muestra de esta variante. Los virus que son nuestros son los que están en color rojo. La variante más frecuente que encontramos fue la variante gamma o variante brasilera, que ha sido muy activa en los últimos meses en Colombia. Vemos aquí otra variante, la B.1.621, no tiene letra griega porque no ha sido valorada como una variante de preocupación, pero sin duda es un porcentaje importante de la población. Y encontramos aquí al final otra variante bien soportada, otra rama del árbol bien soportada de muestras que no son identificadas como ninguna de las variantes conocidas por ninguna de las 3 aplicaciones que hay en línea, que uno puede meter la secuencia y él le devuelve el dato de cuál es la variante que tiene. Entonces, obviamente, esta última fue la que más nos interesó, además porque varios de las personas de las que se obtuvo la muestra para esta secuenciación eran compañeros de la universidad que habían tenido pues un brote que tuvimos allá intrainstitucional. Entonces miremos qué consecuencias puede tener esa presencia de una nueva variante acá. En esta figura se ven el mapa de las mutaciones en las principales variantes de preocupación, alfa, delta, beta, gamma, en el gen de la espícula, o sea, el gen de la proteína externa del virus, que es la que tiene que más consecuencias en cuanto a lo que es el tropismo y la evasión de la inmunidad humoral. Vemos aquí, por ejemplo, la que les decía el año pasado, surgió en Europa la B1, que tiene solamente una mutación importante ahí, pero todas las demás variantes tienen pues una constelación de mutaciones interesantes, en particular estas que están en esa región que se llama RBD o dominio de unión al receptor, las cuales se piensa que pueden modificar el tropismo del virus y tienen mayor chance de ser mutaciones que generan escape inmune. También las de este otro dominio que está aquí en color azul claro, que es lo que llaman el dominio N-terminal, se ha visto que también tienen que ver con lo que es el aspecto de evasión de la respuesta inmune. Entonces, si comparamos todas esas variantes con la variante que yo por el momento pues provisionalmente la llamo la variante Medellín 2021, y si tuviéramos el tiempo de mirar con detalle cada una de esas rayitas azules que hay en cada una de estas figuras, viéramos que las mutaciones que tenemos en la proteína de envoltura de la variante de Medellín son una combinación completamente diferente a las que vemos en las demás variantes. Algunas mutaciones, como esta de lesión 6970 o la de lesión 145, están en la variante británica o alfa. La mutación E484K, que es tal vez la más importante en el sentido de la evasión, está presente en la variante gamma y en la variante beta. Y esta de 950N está en la variante delta. Pero no hay ninguna otra variante que tenga una combinación parecida a la nuestra. Y tenemos algunas mutaciones, como esta N440K, que está en todo el sitio de unión al receptor, que no hemos podido encontrar, pues yo no he podido encontrar que la hayan reportado en ninguna parte. Entonces tenemos ahí una cosa como muy interesante, que todavía no sabemos qué tan importante sea. Pero para estimar un poco o predecir un poco qué tan importante puede ser eso, miremos nuevamente el mapa genético del gen de la espícula o spike, y cómo estas regiones se corresponden con la estructura de la proteína de la espícula pues, del virus. Esta es la visión de la espícula de lado y esta es la visión desde arriba. Y ustedes ven que esta parte que está aquí en amarillo corresponde a la región S2, básicamente es como el tallo de la proteína y por consiguiente no se considera tan importante. El RBD, el dominio de unión al receptor, corresponde a esta proteína de aquí arriba, digamos que la puntica superior
de la espícula, y las partes azules, en particular esta, corresponde a esta proyección hacia los lados, como los vértices de este triángulo, que por lo menos desde el punto de vista antigénico se sabe que es importante, se llama el sitio superantigénico, si mal no recuerdo, de la región NTD, y esos punticos azules corresponden a las mutaciones que ya se han descrito en esa región, y aquí los punticos rojos, las mutaciones que se han descrito en el dominio de unión al receptor. Entonces miremos qué tenemos de eso en nuestra variante Medellín, o cepa Medellín. Tenemos las mutaciones, las vemos ahí, esta es nuevamente la imagen de la proteína spike desde arriba y desde el lado, y vemos que las mutaciones están, dos de ellas están aquí triplicadas porque es una proteína en forma de trímero, dos de ellas están en todo el dominio de unión al receptor y por consiguiente podrían tener un efecto importante en el tropismo, la infecciosidad y la inmunidad, y tres de ellas están en el dominio del superantígeno de la región N terminal. Igual aquí veríamos lo mismo de lado, pero de pronto se ve mejor en este caso aquí en la otra. Este sería el receptor y este es uno de los dominios de unión al receptor que se proyecta hacia arriba para poder hacer contacto con el receptor. Entonces, especulando un poco, pero también trayendo a la mesa lo que ya se sabe de algunas de las mutaciones, podemos decir que los posibles efectos fenotípicos de esas mutaciones son los siguientes. Esta de lesión que ya se había descrito hace tiempo, se sabe que permite la transmisión. Esta otra se sabe que reduce el poder neutralizante de los sueros convalecientes o de los sueros de los vacunados. Esta no sabemos bien, pero localiza ese sitio antigénico, supersitio antigénico, y podría tener que ver con escape. La 484 pues es tal vez la más famosa, que sabemos que tiene un gran poder de reducir la capacidad neutralizante de los anticuerpos. La N440K no está reportada, nos interesa mucho, no sabemos si cambia la afinidad y reduce la neutralización, pero muy probablemente así lo sea. La D614 facilita la transmisión, y estas otras no tenemos la menor idea de qué consecuencias pueden tener, porque no están ni en el dominio de unión al receptor ni en un sitio antigénico desconocido. Bueno, eso es lo que llevamos hasta el momento en este trabajo de la vigilancia, digamos, molecular del virus. Hay otros trabajos que estamos haciendo en el grupo, pues tienen que ver sobre todo con la respuesta inmune, que no los he traído acá, pero les anticipo que con todas esas variantes estamos midiendo anticuerpos neutralizantes de una misma persona contra diferentes variantes, a ver qué tanta reacción cruzada hay y otro tipo de cosas como estas. También hacemos ensayos de actividad antiviral en el cultivo, con productos naturales, con medicamentos, con antisépticos, etc. Y esto pues se publicará y se divulgará en otro momento apropiado. Quiero agradecer a los miembros de mi grupo de trabajo en coronavirus, del grupo Inmunovirología de la Universidad de Antioquia, pues que han sido realmente unas personas que han trabajado con una dedicación y una vocación tremenda, que nos ha permitido pues ir haciendo estos pequeños logros que esperamos que tengan alguna consecuencia benéfica. Y a ustedes todos, pues muchas gracias por su paciencia en escuchar estas especulaciones y estos resultados todavía un poco preliminares. Espero que algo les haya interesado. Muchísimas gracias.